exministra de Salud Verónica Espinosa irá a juicio político este martes. Este miércoles el Pleno de la Asamblea conocerá y resolverá el juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. 840 jubilados han sido atendidos y 43 millones de dólares se han pagado a partir de la firma del acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y los jubilados. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 12 de agosto de 2019. Saludos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos pueden sintonizar también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que la exministra de Salud, Verónica Espinosa, irá a juicio político este martes. La sesión número 616 está convocada para las 12 horas de este 13 de agosto. Previamente, los legisladores debatirán un proyecto de resolución y también un proyecto de reforma a la codificación de la Ley del Anciano. Este 13 de agosto el Pleno de la Asamblea Nacional trabajará a doble jornada. A las 9:30 de la mañana, el Pleno tramitará el proyecto de resolución para exhortar al Gobierno Nacional adopte como prioridad nacional el desarrollo vial del corredor Ambato-Guaranda-Babahoyo para que sea parte del programa de concesiones a escala de todo el país. Y también el proyecto de reforma a la codificación de la Ley del Anciano. La discusión tiene como base el informe aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos. A partir de las 12 horas se instalará la sesión 616 para conocer el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. El asambleísta Fabricio Villamar valoró el documento entregado por la Mesa de Fiscalización. De la cantidad de indicios que se presentaron, el único que ha sido considerado como prueba válida para el juicio político es el tema de las pruebas para el VIH. El juicio político lo impulsa la asambleísta Mae Montaño, quien acusa a Verónica Espinosa de un supuesto incumplimiento de funciones. Para la censura de la funcionaria, el Pleno deberá reunir 91 votos. Hasta este momento hay los votos para la censura, pero como le digo, es importantísimo que después de hacer el análisis dentro del Pleno de la Asamblea, quien mocione la censura a la señora exministra, aclare de que los documentos o los informes deben ir directamente a la Contraloría y la Fiscalía. Según el informe de la Comisión de Fiscalización, la exministra de Salud, Verónica Espinosa, es responsable de la gestión, regulación y control del Sistema Nacional de Salud, incluida la Agencia de Regulación y Control ARCSA. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, este miércoles a las 9:30, el Pleno de la Asamblea conocerá y resolverá sobre el juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, a quienes se los acusa de incumplimiento de funciones. El informe de la Comisión de Fiscalización recomienda la censura y destitución de los funcionarios. La sesión está prevista para las 9:30. El prosecretario temporal de la Asamblea Nacional, John de Mora, entregó la mañana de este lunes la notificación física del juicio político a 4 de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos notificado a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana en el lugar de trabajo, aquí en el Consejo de Participación Ciudadana, con el inicio del juicio político. Se le ha entregado toda la documentación de respaldo en un disco duro donde que se encuentra el proceso de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Walter Gómez, Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y José Tuárez deberán acudir al Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles 14 de agosto a las 9:30. Ahí estaremos con esta hermosa notificación, ¿no?, que nos dan, es no a Rosa Chalá, sino al pueblo ecuatoriano, a quienes nos dieron el voto. Ahí estaremos. La semana pasada, la Comisión de Fiscalización aprobó con 9 votos el informe que dio luz verde para que el juicio político pase al Pleno. El documento recomienda la censura y destitución de los 4 consejeros por incumplimiento de funciones.
Claramente respetaron la ley y los reglamentos que el Consejo Transitorio había aprobado anteriormente, por lo tanto hay incumplimiento de funciones. Por querer conformar una comisión que verifique todo el proceso de designación y selección de la Corte Constitucional. Los interpelantes de la solicitud del juicio político son los asambleístas Raúl Tello, Yanine Cruz y Fabricio Villamar. En el documento, la comisión concluye que existen indicios de falsificación de documentos y perjurio y falso testimonio de parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al postularse como candidato al Consejo. Entre otros aspectos, también cuestionan la conformación de la Comisión para la revisión del proceso de selección y designación de los integrantes de la Corte Constitucional, ejecutado por el Consejo Transitorio. El día de la sesión, los consejeros podrán ejercer su derecho a la defensa ante el Pleno en un plazo máximo de 3 horas. Luego, los asambleístas interpelantes llevarán adelante su acusación por el lapso de 2 horas. De inmediato, la réplica por 1 hora más. Luego, se abrirá el debate en donde se definirá si se da paso a la censura y destitución a los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente a propósito de estos procesos de juicio político que han sido analizados al interior de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y que ahora pasan al Pleno de la Legislatura, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas. Ya nos acompaña el asambleísta Ángel Gende. Ángel Gende, asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Gende, bienvenido a TVL Noticias. Gracias a usted, buenas tardes. Ya teníamos allí todo el antecedente a través de estos reportajes, estos procesos de juicio político que esta semana pasan al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo más inmediato, el juicio político a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. La Comisión de Fiscalización y Control Político se ha pronunciado, ha determinado que existen causales suficientes para seguir adelante con este proceso. ¿Existen justamente estas causales? Bueno, obviamente, sí. En el marco nosotros en cumplimiento del debido proceso, nosotros valoramos la prueba de cargo y de descargo. Entonces, en ese sentido, nosotros, como parte de la comisión, encontramos causales por incumplimiento de funciones y que, por lo tanto, este informe ya fue con toda la documentación respectiva, con todas las pruebas de cargo y de descargo, fueron al CAL para que el CAL, pues, inmediatamente esto lo envía al Pleno y que específicamente el día de mañana pues lo vamos a tratar y debatir en torno al juicio político de la exministra de Salud. Informe que ya fue aprobado hace algunas semanas y tal parecería que también se busca evacuar, si se quiere, varios de estos procesos antes de que inicie el receso legislativo que precisamente arrancará la próxima semana. Yo creo que mucho más allá de la cuestión de la actualidad política, el rol de la Asamblea Nacional, de la actual Asamblea Nacional, pero quizás a muchos les preocupa nuestra actuación, especialmente en la Comisión de Fiscalización. Creo que muy poco estaban ya perdiendo la iniciativa, la costumbre de que la Asamblea Nacional no fiscalice. Entonces, en ese contexto, creemos que tenemos que darle al pueblo ecuatoriano la satisfacción de tener una Asamblea que legisle y fiscalice. Y entonces, mucho más allá de una situación, estamos cerca ya a un receso legislativo, hemos considerado que en el marco, en el calendario que nosotros hemos establecido al interior de la comisión, estamos en el tiempo prudente, pertinente, y que una vez cumplido el debido proceso, ya está esto pues para resolver justamente uno de los primeros juicios que está en carpeta en el marco de la Comisión de Fiscalización. Ya pues para mañana nosotros también, cuando vayamos a intervenir como parte de la Comisión de Fiscalización, daremos nosotros a conocer nuestro punto de vista, por cual nosotros dimos ya la recomendación que se continúe con el juicio político. Pero ahora bien, asambleísta, analicemos un poco también de lo que ha señalado hasta este punto. Usted manifiesta, parecería que en determinado momento nos acostumbramos a esta falta, si se quiere, de fiscalización. ¿En qué sentido? ¿En que no teníamos tantos procesos de juicio político como los tenemos ahora? Porque ahora se entendería que hay un notorio incremento de estas solicitudes. Bueno, recordemos que la Comisión de Fiscalización
anteriormente fue calificada como la comisión de del archivo. Ajá. No se procesaba, no se daba paso. Entonces, por lo tanto, acá, mucho más allá de cumplir un debido proceso, es el cumplimiento con el pueblo ecuatoriano. Todos, absolutamente todos los funcionarios públicos estamos sujetos al control político y fiscalización. Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos quizás irrumpiendo en la ilegalidad, absolutamente para nada. Estamos no, porque ustedes se encargan de tramitar, además. De tramitar, Ajá. pero obviamente cumpliendo el debido proceso. Así es. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces, un debido proceso en el marco de la transparencia, dando el derecho a la defensa, en el marco de la democracia, cumpliendo en estricto lo que está contemplado en nuestras leyes. Entonces, por lo tanto, esta comisión pues ha presentado esa dinámica y que justamente esta dinámica estamos ya para mañana resolver un primer juicio político. Pero ahora bien, asambleísta, todos estos procesos, si se quiere, todo este mecanismo de seguimiento necesariamente debe derivar en juicios políticos. Digo porque ya hemos visto varias de estas solicitudes a lo largo de este periodo. Ahora mismo, ya lo dijimos, tenemos el proceso el día de mañana contra la exministra de Salud, tendremos también contra los consejeros de participación y hay otros tantos pedidos que han sido ingresados en estos últimos días en contra de exfuncionarios. Bueno, en efecto, tampoco vamos a hacer una fábrica de juicios políticos. Nosotros estamos cumpliendo los que cumplen, los que incurren en fallas legales. Nosotros estamos para actuar. En caso, por ejemplo, de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ellos, y en nuestro informe hemos presentado que ellos estarían en la causal de incumplimiento de sus funciones. Básicamente, es la conformación de una comisión para revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y lo cual ya estaba, justamente existía un pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo cual implica la revisión de lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no se podía revisar. Entonces, por lo tanto, ahí hay una causal específica de incumplimiento de sus funciones. Entonces, por lo tanto, estamos en el marco de la legalidad. Decisión sobre la cual los integrantes del Consejo, interpelados en este caso y que tuvieron la posibilidad de presentar sus pruebas de descargo, lo manifestaron y se habían retractado de esta decisión. De ninguna manera, no existe, o por lo menos existe esa figura. Existe esa figura de revisar lo actuado, pero hay que cumplir con el debido proceso. Para poder llegar a revisar lo actuado, tenían que plantearlo 3 miembros de la Comisión de Participación y revocar lo actuado con 5 votos. Entonces eso no se cumplió de ninguna manera. Entonces simplemente trataron de tapar esta ilegalidad con una simple resolución sin cumplir el debido proceso. Entonces, por lo tanto, esto implica pues una causal que justamente es la única causal, porque el resto hay que tener muy en cuenta de que, si bien es cierto que no se cumplieron a cabalidad el debido proceso para la verificación de los requisitos que necesitaban en su momento los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que existe indicios de que se presentaron documentos alterados, de que inclusive la Comisión de Verificación del Consejo Nacional Electoral, de los 200 postulantes, enviaron 28 nombres que cumplieron todos los requisitos, y dentro de los 28 nombres no estaba el nombre del cura o José Tuárez, como se lo conoce. Entonces, en ese contexto, la sorpresa está en que después aparece este nombre. Entonces, por lo tanto, esta situación tiene que ir y para que sea tratado por Contraloría y en algunos casos por Fiscalía. Nosotros actuamos en base a lo actuado, en base a lo resuelto, una vez que ellos ya están en funciones. Ahí entramos nosotros como comisión a fiscalizar y obviamente a ejercer el control político. Justamente sobre José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el informe que ha preparado la Comisión de Fiscalización concluye que se ha determinado falsificación de documentos, perjurio, falso testimonio, con el objetivo de cumplir aquellos requisitos que se exigían para ser candidato a consejero del Consejo de Participación.
¿Responsabilidad única de José Carlos Tuárez o qué más hay que investigar y quiénes más deberían pasar por este proceso en términos similares? Hay tres responsables directos. En primer lugar, obviamente, por perjurio, por presentar documentos alterados, el mismo José Tuárez. El Consejo Nacional Electoral por no cumplir eficazmente el control de todos los requisitos y de igual manera el Tribunal Contencioso Electoral. No obstante, no se habla de un proceso de juicio político en contra de nosotros lo que hemos enviado es toda la documentación a la Fiscalía General del Estado para que se investigue por cuanto lo actuado por el cura Tuárez antes de ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, actuamos. El resto, justamente, hay que enviar a la Contraloría, que ya le hemos pedido en el marco de nuestra resolución, enviar toda la documentación a la Contraloría, enviar toda la documentación a la Fiscalía General del Estado para que, en base, porque nosotros resolvemos sobre las denuncias presentadas por los asambleístas interpelantes, que en este caso es el incumplimiento de funciones de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué dejó para el análisis para esta mesa legislativa la defensa de los interpelados? Bueno, básicamente no mayor cosa, porque ellos más bien trataron de intimidar a la comisión, a cada uno de nuestros asambleístas que conformamos la comisión, indicando pues que si vamos a resolver en base a un juicio político, vamos a hacer el derecho de repetición y que van a procesarnos y que alguien trató de minimizar, indicando de que a ellos le eligieron más de 3 millones de votos. Es que justamente se amparan en ese criterio, en que ellos han sido legítimamente electos por parte de la ciudadanía. Eso no quita que ejerzamos nosotros el control político y en efecto todos quienes hemos sido electos por votación popular estamos sujetos a fiscalización y control político. Y es que obviamente el desconocimiento de las leyes no te quita de las responsabilidades jurídicas que podamos tener. En este caso ellos estuvieron mal asesorados o interpretaron mal la cuestión de las leyes, entonces por lo tanto creemos que todo lo que nosotros actuamos y lo que decimos está en el marco de la Constitución y en el cumplimiento de nuestras funciones. En este caso está plenamente demostrado que los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana están justamente incumpliendo la Constitución. Ahora bien, asambleísta, en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, este es apenas uno de los procesos que ha tramitado la Comisión de Fiscalización y que evidentemente ya tiene convocatoria para su discusión en el Pleno. Ahora mismo sesiona la Comisión de Fiscalización y Control Político y avanza en la lectura del borrador del informe correspondiente a este otro pedido de juicio político puntualmente en contra de José Carlos Tuárez y de uno de los consejeros de participación, Walter Gómez. Sí, justamente estamos en el marco, tenemos 5 días para pronunciarnos y obviamente ya aprobar el informe. Nosotros estamos ahorita en la primera lectura, seguiremos analizando, seguiremos en conocimiento, seguiremos aportando algunos cambios que de ser necesario. Entonces, por lo tanto, antes de los 5 días que establece la ley, nosotros nos pronunciaríamos en la situación de aprobar el informe y que obviamente, igual que el resto de los informes, tendrán que ir pues, en el marco de la transparencia, de la democracia y respetando el debido proceso. Por lo tanto, se ha cumplido el proceso de las pruebas de cargo y de descargo, entonces ya estamos nosotros, como quien dice en este momento, dando ya la lectura, la primera lectura del informe para poder llegar ya a establecer y obviamente aprobar el informe que lo se denomina el segundo juicio político. Pero puntualmente, ¿cuándo ya ustedes votarían este informe? ¿Cuándo vencería este plazo? Tomando en cuenta que se esperaba que todo esto quede subsanado, si se quiere, antes del receso legislativo. Obviamente. Y otra de las dudas que saltan, asambleísta Gende, es cómo va a ser el mecanismo, porque ya tenemos una convocatoria para este miércoles y cuando ustedes aprueben este segundo informe, ¿cómo se le dará tratamiento cuando hay 2 involucrados en 2 procesos diferentes, si se quiere? Bueno, justamente nosotros aspiramos entre el miércoles o jueves pronunciarnos al respecto. Todo va a depender inclusive de cómo se actúe el día miércoles, porque el día miércoles ya es el juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A lo que me refiero es que se habría pensado que ambos procesos en algún momento, en determinado momento, se podían haber unificado.
Los procesos están unificados, pero nosotros tenemos que tener un informe porque las causales presentadas en el primer juicio político son muy diferentes presentadas al segundo juicio político. Entonces, por lo tanto, en el primer juicio político ya tenemos un informe, ahora estamos nosotros elaborando el segundo informe. Entonces, por lo tanto, por eso, vuelvo y repito, va a depender cómo quede la situación para el día miércoles con respecto a la resolución que tome la Asamblea Nacional en su pleno, que vamos a debatir el día miércoles, y que va a depender mucho de la resolución. Si en esta resolución del Pleno de la Asamblea Nacional se resuelve y se llega a concretar el juicio político, nosotros ahí tendríamos que actuar en el marco de nuestra ley. No sé si correspondería seguir analizando o archivar ya, porque ya ha sido resuelto el tema. Esa podría ser una alternativa, archivar. Podría ser una alternativa. Como también podría ser una alternativa, no sé, se me ocurre, que quede pendiente la votación el día miércoles hasta tramitar este segundo informe y hacer una votación única por ambos documentos. ¿Podría ser una de las situaciones que nos conllevaría, pero no creo que vayamos a llegar a esto, porque el día miércoles, según tenemos entendido, pues ya hay un posicionamiento de cada una de las bancadas justamente en hacer respetar. Aquí, ante la Asamblea Nacional, no puede venir ningún funcionario a desconocer, mucho menos a tratar de burlar nuestra situación de fiscalización y, peor aún, nosotros permitir que se incumplan las leyes. Entonces, por lo tanto, consideramos que el día miércoles se resolverá este tema en el marco del cumplimiento de la democracia. Yo creo que en ese contexto, pues, las bancadas ya tienen su decisión y esperemos. Por eso, si el día miércoles ya se resuelve esta situación, pues nos tocaría de una u otra manera archivar, porque ya estaría resuelto el tema. De nada nos valdría nuevamente sobre otra, es que esa era la duda, un informe de un tema que ya ha sido, como quien dice, caso juzgado. Con esto usted quiere decir, y sumado a que ha enfatizado en que ahora mismo están en la primera lectura del borrador de este segundo informe, de este segundo proceso, ¿quiere decir que no necesariamente votarían hoy el documento al interior de la comisión? No, hoy estamos poniendo a consideración de los demás asambleístas en su lectura pertinente. Vuelvo y repito, nosotros tenemos 5 días para ya resolver y obviamente aprobar este informe. Entonces estamos en el marco, cumpliendo la normativa en el calendario que hemos nosotros propuesto, y que obviamente este calendario significa que hoy hemos arrancado con la lectura y tenemos a partir de hoy 5 días, y esperemos que entre el miércoles o jueves podamos resolver sobre este informe. Correcto, asambleísta Gende, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. La presencia del asambleísta Ángel Gende, quien integra la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Y justamente a propósito de lo dicho, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner, quien sigue de cerca el desarrollo de la sesión de la Comisión de Fiscalización, que avanza en la lectura del borrador de este segundo proceso de juicio político en contra de 2 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adelante, Tatiana. Gracias, buenas noches. Justamente en estos momentos la Comisión de Fiscalización está leyendo el informe borrador sobre este nuevo pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también contra el consejero Walter Gómez. Asambleísta, buenas noches, bienvenida a la televisión legislativa. Cuéntanos entonces cuál es este proceso de una nueva solicitud potencializado este juicio político por el asambleísta Raúl Tello. Bueno, un saludo cordial a los ciudadanos. Evidentemente estamos garantizando el debido proceso. En este momento la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina 5 días para la elaboración y aprobación del informe, y en ese sentido la Comisión está trabajando en la construcción de este informe. Nos tomará no solo una, sino probablemente varias sesiones, como en otros momentos también, la aprobación de este informe. Lo que estamos leyendo o poniendo en consideración de los asambleístas es la primera parte del informe, que contiene básicamente la estructura del informe, que contiene los antecedentes y que contiene todo el trabajo realizado por la comisión, que incluyen las comparecencias, así como también las pruebas testimoniales y las pruebas documentales que han sido, en este caso, parte del periodo de presentación de pruebas de cargo y descargo determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta, este miércoles está convocada la sesión plenaria donde abocarán conocimientos sobre la solicitud de juicio, donde ustedes decidieron que
sea censura y destitución de los consejeros. Es decir, que este proceso no será incluido en este informe, ¿se empezará uno desde cero? Bueno, básicamente nosotros intentamos de inicio plantear una unificación, pero por la garantía del debido proceso y sobre todo porque la ley orgánica de la función legislativa es clarísima en determinar los tiempos, no era procedente, puesto que hay que garantizar el derecho a la defensa que tienen las autoridades y hay que garantizar todo el procesamiento de acuerdo a los tiempos que determina la ley. En ese sentido, nosotros aprobamos un segundo juicio político, digámoslo así, porque el primero, a pesar de que eran dos, fueron unificados. Entonces, este segundo juicio político tiene sus tiempos específicos y se lo ha llevado de manera independiente. En este caso, incluso las comparecencias han sido de manera independiente, han sido nuevas comparecencias solicitadas por los miembros de la comisión y en ese sentido, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que resolver el día miércoles si es que acoge o no acoge el trabajo realizado por la Comisión de Fiscalización. Después de eso, nosotros tendremos todavía hasta el día jueves, de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para aprobar este informe y de alguna manera también lo que suceda en el Pleno de la Asamblea Nacional podría apoyar o dar luces en lo que tiene que ver con este segundo informe. Pero, y asambleísta, ¿cuál sería el sentido? Digamos que este miércoles se aprueba la censura y destitución del presidente del Consejo y los tres consejeros. De entonces, ¿cuál será el proceso que se lleva a cabo en este momento en la Comisión de Fiscalización con este nuevo inicio de juicio político? Bueno, el proceso tiene que realizarse y dentro de los plazos establecidos. Quiere decir que aunque el Pleno de la Asamblea Nacional resolviera el día miércoles por la censura y la destitución, de igual manera la comisión tendrá que tomar una decisión y si es que ya los funcionarios a los cuales hace referencia este juicio político no estuvieran en funciones ni tampoco tendrían posibilidades de ser nuevamente censurados, entonces lo que correspondería es el archivo de este proceso. Entonces, pero eso se lo hará una vez que conozcamos las decisiones también del Pleno de la Asamblea Nacional, porque no podríamos anticipar un criterio. Existen dos posibles decisiones, la otra es que el Pleno de la Asamblea Nacional no acoja el informe de la comisión y que los votos no existan para censurar ni destituir, y entonces el informe de la comisión será importante porque podría iniciar un nuevo juicio con otras causales. Recordemos que este nuevo proceso tiene dos causales adicionales que no estuvieron contempladas dentro del primer proceso y por eso es que también la comisión decidió llevarlo por cuerda separada. ¿Cuáles serían entonces estas causales que propone el asambleísta Raúl Tello para dar inicio a este juicio político? En este momento ellos están, bueno, en primer lugar ratifican dos causales del anterior proceso que tienen que ver con la probidad y con, en este caso, la pertenencia a culto religioso por parte del primer personero del Consejo de Participación Ciudadana. Luego se adjuntan dos nuevas causales, la una es el proselitismo político y la otra es el negarse a entregar información a la Comisión de Participación Ciudadana y desconocer la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional en dicha comparecencia. Bien, muchas gracias al asambleísta Joana Cedeño, quien es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. En estos momentos se continúa leyendo el informe borrador que tiene una longitud de unas 50 hojas, lo que se prevé que serán 2 horas de trabajo de la Comisión de Fiscalización para después tomar una decisión. Hasta aquí la información, vuelvo con ustedes, que tengan una buena noche. Gracias a Tatiana por ese reporte y ahora cambiamos de tema para contarles que el Ejecutivo entregó bonos para los jubilados del Ministerio de Salud y Educación. Estos bonos podrán ser vendidos total o parcialmente a cualquier persona, entidad pública o privada, con un promedio de 3,5% de interés. Además, sirven para cancelar el préstamo quirografario. Este feriado, más de 1,000 jubilados tramitaron su pago en las instituciones del Estado. El pasado miércoles, la Asamblea Nacional fue testigo de la firma entre el Ministerio de Finanzas y los jubilados. En ese marco, este fin de semana, la ministra de Educación visitó el Distrito de Educación 5 en Quito para contrarrestar el proceso de pago de compensación. Estamos atendiendo una deuda heredada de aproximadamente 1.200 millones de dólares de pago o de no pago del sector social y estamos tratando de ponernos al día. Solamente desde que se abrió la posibilidad y el mecanismo de pago en bonos, hemos atendido y beneficiado a más de 838, 840 jubilados y se han cancelado 43 millones de dólares en bonos. La ministra indicó que desde el 9 de agosto se han atendido a 1,612 personas en todo el país y precisó cuál es el proceso para que los jubilados del magisterio puedan acceder al bono.
Lo que está presupuestado para este año, muy concretamente, son 350 millones de dólares, que además el gobierno ha incrementado con 10 millones más para cumplir con todas las obligaciones hasta este año. Los bonos que son entregados a los jubilados pueden ser vendidos total o parcialmente a cualquier persona, entidad pública o privada, con un promedio de 3.5% de interés. Además, sirven para cancelar el préstamo quirografario, acción que ven positiva algunos jubilados. Y el hecho de venir acá y sujetarse a las leyes ha hecho posible que tanto el Ejecutivo como los compañeros jubilados, en base a la ley, repito, lleguen a tomar resoluciones pero muy importantes. Entonces, si va a ser verdaderamente cumplir con eso, habría que los jubilados felicitarle al ministro y al presidente de la República. El Ministerio de Educación atiende estos días de 8 de la mañana a 5 de la tarde en 9 direcciones zonales y en 140 distritales a nivel nacional. El Ministerio de Salud de 8 de la mañana a 4 de la tarde en su planta central y en todas las zonas. Los jubilados interesados en recibir el pago con bonos deben acudir a una casa de valores y abrir la subcuenta y firmar un acuerdo con la entidad pública en la que se jubilaron. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en la emisión estelar de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Les contamos que la Asamblea Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos o el Servicio de Gestión de Riesgos trabajan en un plan articulado para disminuir los riesgos en el país. El objetivo es implementar una normativa que prevenga y articule a los organismos de socorro. Sobre la base del proyecto de Código de Seguridad y Defensa, que se tramita en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos propone observaciones al libro cuarto. Así lo detalló la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, quien la mañana de este lunes se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Para nosotros es importante contar con esta normativa, obviamente con todo el código y de forma particular la norma que tiene que ver con gestión de riesgos, precisamente porque somos uno de los países que en el contexto de la región todavía no contamos con esta norma. Actualmente el Ecuador trabaja en una política pública relacionada con la gestión de riesgos, indicó la funcionaria. Que obviamente vinculan no solo a la institucionalidad pública, sino también a la sociedad, a través, por ejemplo, de la formación de los comités comunitarios de gestión de riesgos a nivel nacional y al sector privado también, que tiene una responsabilidad en torno a la reducción de riesgos de desastres en el país. Entre los aspectos normativos a discusión están: cómo funciona el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, los mecanismos financieros, el proceso de ayuda humanitaria, sobre todo en el caso de requerirse ayuda humanitaria internacional, la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, los controles que hay que hacer alrededor de distintos aspectos, como por ejemplo la norma ecuatoriana de construcción. Para este 22 de agosto, en la ciudad de Manta, está previsto el Acuerdo Nacional para la Reducción de Riesgos. El acuerdo tiene como base 5 ejes y en cada uno de ellos se prevén mesas de discusión. No se descarta la asistencia del titular del Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consorcio de Gobiernos Provinciales de la Amazonía pide al presidente de la Asamblea Nacional que interceda ante el Ministerio de Finanzas para el pago por concepto de devolución del IVA. Según el prefecto de Morona, Santiago, Rafael Antuni, la deuda ascendería a 360 millones de dólares. Tenemos un informe con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantiene reuniones en su despacho. Hace pocos minutos concluyó una cita con el presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales de la Amazonía, Rafael Antuni, quien le expuso algunas inquietudes que manejan los gobiernos seccionales respecto de la devolución del IVA por parte del gobierno central, así también como la reglamentación para la aplicación de la Ley Especial Amazónica.
Existen convenios firmados para devolver, mediante firmas de convenios y financiar proyectos con el FINJAT 1 y FINJAT 2. Aspiramos la intervención del señor presidente de la Asamblea para que en forma coordinada puedan devolvernos esos recursos que todavía están pendientes, y estos son financiamientos para proyectos de agua. Conocido hasta el momento y registrados pasa de 360 millones de dólares en todo el país. En la región. No, eso es en todo el país. Entonces, lo único que queremos es de que se haga un cronograma de devolución, y así nosotros también estaremos muy satisfechos de que mes a mes recibimos esas rentas para seguir cumpliendo nosotros también con nuestras planificaciones, que de manera especial son proyectos no van mucho para atención de lo que es la parte operativa. Esto es crear el reglamento de la aplicación de la Ley Especial Amazónica. Nos han mencionado de que sí está en borrador, que es necesario que nos convoquen a los amazónicos, los actores sociales que vivimos allí, para que de una vez por todas, que la reglamentación sea efectiva y su aplicación de igual forma. Eso es lo único que nosotros exigimos. Y en verdad es una ley que todavía no está siendo aplicada. Sus recursos todavía están pendientes. Y a esta hora el presidente de la Asamblea Nacional mantiene una reunión con la directora del Servicio de Contratación de Obra. Nosotros les tendremos todos los detalles en nuestras siguientes emisiones. Estaremos pendientes. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y el secretario nacional de Educación Superior, Agustín Albán, mantuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional en la que dialogaron sobre el plan de trabajo inherente a la educación superior y las reformas que se trabajan en dicha materia. Albán solicitó cooperación del legislativo para poner en marcha los cambios previstos por la institución. Además, explicó que de momento trabaja junto con las universidades públicas y privadas y el Consejo de Educación Superior CES en un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior con el fin de incrementar la cobertura del acceso a las universidades de manera gratuita. Bueno, a futuro nos gustaría trabajar en una simplificación y desregulación de algunos aspectos de la educación superior del país. Hay un tema muy importante, un mandato presidencial casi, en cuanto a incrementar la cobertura educativa en el país. Hoy de las grandes cosas que nos aquejan es la falta de acceso a la educación superior gratuita. Justamente vía ciertas reformas y permitir el acceso a la tecnología, creo que podemos lograr incrementar la cobertura. Entonces, mucha la idea mía es trabajar en ese sentido para facilitar el acceso a educación superior a todos los ecuatorianos. No se trata de hacer reformas por hacerlas, se trata de hacer reformas puntuales y específicas que nos ayuden a resolver problemas principalmente de cobertura y de exceso de regulación en algunos casos. Nuevos aportes al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito fueron debatidos al interior de la comisión ocasional a cargo de su análisis. La discusión se centró en aspectos ligados a las operadoras de transporte y el sistema cooperativista. Desde la Superintendencia de Compañías de Quito se puso en debate la situación de las operadoras de transporte terrestre, que son parte de compañías. La autoridad al frente del organismo explicó que en la práctica tienen varios problemas, como por ejemplo la caja común y los líos entre accionistas minoritarios. No se ponen de acuerdo porque estamos hablando que en las sociedades anónimas existe un mecanismo de mayorías calificadas. Entonces el que tiene el 51% del capital en una sociedad, ese toma las decisiones. En cambio, en las cooperativas lo que sucede es que es una acción, un voto. Entonces ahí existen otro tipo de lógicas. Según puntualizó, bajo la ley de compañías, los accionistas de una sociedad anónima no pueden ser excluidos o separados sin su voluntad. A comparación del cooperativismo, los socios pueden ser separados por la Asamblea General. Viendo que hoy por hoy la sociedad anónima como un instrumento lo que genera son más problemas a las compañías, a las operadoras de transporte, más problemas. No se ponen de acuerdo entre ellas, y cuando la superintendencia va y quiere disolver una compañía, los mismos que denunciaron dicen, por favor, no me disuelva. La mesa también escuchó los planteamientos desde el sector del turismo corporativo. Shirley Rivera, representante, detalló las limitantes que tienen al no estar considerados en la ley. Muchos problemas, por ejemplo, el acoso de los entes de control en las carreteras, porque si no ven un turista de ojos azules, no estamos realizando turismo. Se olvidan realmente que hoy en el día el Ecuador ya tiene una mentalidad diferente. El debate se intensifica según el titular de la Comisión Fafo Gavilanes, pues aún hay pedidos desde diferentes sectores de la transportación. Tal es el caso de las licencias, capacitación, entre otros.
La ley está siendo consensuada con la ciudadanía. Hoy, sobre todo el tema de licencias, el tema de la duración de licencias para su recategorización, que sean 2 años, y no que a los 18 años ya puede usted manejar un tracto camión, una volqueta, etc. La comisión ocasional recibirá más invitados de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de cara a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley de actuación integral de personas desaparecidas, la Comisión Ocasional de Desaparecidos resolvió incorporar como insumo el contenido del proyecto de ley que en esta materia propuso la asambleísta Lourdes Cuesta. El informe estaría listo antes del receso legislativo. Con 5 votos a favor, la Comisión Ocasional de Desaparecidos decidió incorporar el proyecto de ley sobre búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, de iniciativa de la asambleísta Lourdes Cuesta, como un insumo al proyecto de ley que aborda la problemática y que al momento ya se elabora un informe para segundo debate. El titular de la comisión, Absalón Campoverde, explicó. De ellas ya están en el proyecto, otras no nos corresponden porque le corresponde al COIF, otras no nos corresponde porque son inconstitucionales. Entre los temas que ya constan en la norma está la prevención. Según la legisladora Soledad Buendía, se establecerán protocolos que se activarán de manera inmediata. Primero, que se actúe de manera inmediata. Las primeras 48 horas son fundamentales para la aparición de la persona que puede estar en un riesgo terrible. Justamente ahí debe accionar las diferentes instituciones de manera coordinada. Este proyecto de ley contó con aportes que presentó el asambleísta por un día Jorge Chuquimarca, docente de la Universidad Central. Por ejemplo, instituciones internacionales que podrían ayudar. Y, por ejemplo, la reparación integral no solamente es una cuestión económica, sino que va a un proceso incluso de un derecho a la memoria. La mesa ocasional prevé contar con el informe para segundo debate del proyecto de ley de actuación integral de personas desaparecidas antes del receso legislativo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Grupos de defensores de los derechos de la fauna urbana piden endurecer las sanciones a quienes agredan a las mascotas. Esta iniciativa está en discusión dentro del trámite de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El pasado 12 de julio se conoció que más de 20 perros rescatados por 3 refugios en Quito fueron envenenados a través de comida donada, mientras que este 8 de agosto se conoció que aumentó a 36 el número de animales muertos por envenenamiento en la ciudad de Manta. Estos últimos sucesos motivaron que los representantes de grupos defensores de la fauna urbana se reúnan con la Comisión Ocasional de Bienestar Animal para exigir se endurezcan las penas a quienes maltraten o asesinen a un animal. Cristina Alarcón es la representante de Protección Animal. El tema de que el maltrato animal, la muerte de animales ya no sea una contravención, sino que esta sea ya un delito. En Ecuador, el maltrato animal se sanciona desde 50 horas de servicio comunitario y hasta 7 días de prisión, pero la norma no sanciona el maltrato sin lesiones, afectación a la integridad y la salud, abandono, zoofilia y bestialismo. En los agravantes que se menciona PAE está el tema de la matanza masiva como un agravante. Está el tema de matar ya sea una perra preñada o un neonato como un agravante. El tema de matar con ensañamiento también está como un agravante. Ni los animales de compañía son respetados. Muchos de ellos son víctimas de zoofilia. Ni los zoológicos son educativos. Ni los circos son divertidos. Ni la tauromaquia es cultura. Desde el punto de vista médico, la veterinaria Cristina Celi precisó que al cuidar de los animales se previenen problemas sociales como la violencia. Demuestran que un psicópata, es decir, una persona que no tiene empatía, carece de empatía, inicia sus actividades ya sea desde pequeño o en algún momento violentando, mutilando y asesinando animales pequeños. Actualmente la Asamblea Nacional debate el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se pretende modificar las sanciones por violencia animal. Así lo explicó el legislador Helio Peña. Se ha tomado en cuenta eso desde el punto de vista constitucional. Nosotros tenemos una constitución sumamente garantista en derechos de la naturaleza y obviamente los animalitos, las mascotas no pueden dejar de ser desatendidos en este tema. Está previsto que el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal se retome el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Representantes de la Policía Nacional acudieron a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea a explicar sobre el contingente de seguridad desplegado durante el evento Gran Guayusazo de Integración Cultural realizado en el Cantón Arajuno, en la provincia de Pastaza, y que dejó como resultado la muerte de un joven producto de una riña en la vía pública. La comisión hará un llamado a la autoridad representante del Ejecutivo en esa provincia, pues habría existido incumplimiento en los horarios de funcionamiento. El hecho ocurrió en el Cantón Arajuno, provincia de Pastaza, durante la celebración de las fiestas del cantón. El pasado 26 de julio, en la vía pública, luego del evento Gran Guayusazo por la Integración Cultural, un joven recibió una puñalada en el abdomen. Los peritos de la Unidad de Delitos contra la Vida de INASED realizaron operativos y capturaron a los dos sospechosos de 22 y 18 años de edad. La Policía Nacional, liderada por el comandante general Nelson Villegas, aclaró cómo se llevó a cabo el contingente de seguridad. Explicó que el horario establecido para dicho evento era desde las 18 horas hasta las 24 horas, pero que hubo disposiciones de la gobernación de ampliar los horarios. Que a las 3 horas aproximadamente el señor César Grefa, alcalde del Cantón Arajuno, mediante los altos parlantes, había indicado a los encargados de amplificación que no se apague y siga funcionando unas horas más el evento, es decir, hasta las 4 de la mañana. Que siendo aproximadamente las 4 a las 10, se procedió a apagar por completo los equipos electrónicos y se había procedido a realizar el retiro de todos los espectadores del lugar, quienes tenían una actitud hostil con los funcionarios policiales y habían manifestado que no se iban a retirar del lugar. Según las autoridades policiales, la gobernadora de la provincia, pasada las 24 horas que tenían los permisos, amplió el horario bajo su responsabilidad. Según el coronel Leonardo Serrano, jefe de la subzona de Pastaza, en una reunión previa ya se establecieron protocolos que fueron incumplidos. De este evento, que era el último con el que se terminaban ya las fiestas, se tomó las medidas necesarias para evitar que existan específicamente lo que son violencia intrafamiliar y escándalos públicos por el consumo de bebidas alcohólicas. Al interior de la Comisión de Participación Ciudadana hubo críticas al accionar de las autoridades locales. No está bien que la primera autoridad representante del Ejecutivo en la provincia desautorice a la Policía Nacional y desautorice la decisión que le corresponde a la Intendencia. El hecho que se dio, por supuesto, no es culpabilidad de la gobernadora, pero sí se pueden dar este tipo de hechos cuando justamente no se respeta toda una planificación que hubo de antemano. Yo creo que eso sí es un llamado de atención a los niveles de coordinación y de respeto que deben de haber entre las autoridades públicas y en este caso también la fuerza pública. Según datos de la Policía Nacional, entre el 2017 y 2018 en Arajuno, los índices de violencia intrafamiliar aumentaron, siendo uno de los principales causales la ingesta de alcohol. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nos vamos a una nueva pausa, amigos. Al volver, más noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más información, amigos, les contamos que el Ministerio de Gobierno otorgó la condecoración al mérito en el grado de gran oficial al coronel y actual asambleísta César Carrión. Este acto se lo realizó en la comandancia de la Policía Nacional. Según las autoridades, el reconocimiento es una muestra frente a las violaciones que sufrió el coronel en servicio pasivo por los hechos del 30 de septiembre del 2010. El acto se realizó en la comandancia de la Policía Nacional, en donde el hoy asambleísta César Carrión recibió la condecoración al mérito profesional en el grado de gran oficial de parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El reconocimiento se le entregó por los servicios brindados a la Policía Nacional por más de 30 años. Según se expuso en el acuerdo ministerial con el que se oficializó el reconocimiento, en el 2010 César Carrión ya había recibido la condecoración. Sin embargo, nunca se hizo oficial por disposición policial de la época, debido a que Carrión era director del Hospital de la Policía y salió de la institución por los hechos relacionados al 30 de septiembre. Esa jornada, insisto, estuvo rodeada de otros acontecimientos que provocaron sanciones que no necesariamente se dirigían a quienes fueron los responsables. El caso del coronel César Carrión se convirtió en un caso emblemático. Hoy es un día memorable para mí, para mi familia, para la institución, para la patria.
Es por ello que la ministra María Paula Romo manifestó que la entrega de la condecoración es un acto de reparación y justicia por los 8 meses que estuvo detenido en el expenal García Moreno. Más o menos $1,5 millones se invirtió en cadenas nacionales de televisión para referirse a él y a otros servidores policiales relacionados a los acontecimientos del 30S, unos más y otros menos. Este acuerdo ministerial, el otorgamiento de la condecoración que ya le había sido reconocida, que ya le había sido otorgada, no va a cambiar eso, no lo va a borrar. De su parte, Carrión agradeció el reconocimiento y aseguró que su lucha para defender a los policías injustamente involucrados por los hechos del 30S será inclaudicable. En algún momento llegará la verdadera justicia. Mi lucha ha sido y es inclaudicable. En la ceremonia participaron el general Nelson Villegas, comandante de la policía, miembros del alto mando institucional y los familiares del legislador. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 13 de agosto de 2019. 8 de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario Fronterizo. Reciben a Catherine Argotti, subsecretaria general de la Secretaría Nacional de Planificación del Estado, para conocer el desarrollo del reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y las competencias. También conocerán y aprobarán el plan de trabajo de comparecencias de acuerdo a la resolución referente al cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 8:30, Comisión de Fiscalización recibe a los periodistas Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán del medio digital La Posta en torno a las investigaciones relacionadas con el caso Arroz Verde y Lucas Majano. Primer piso, Palacio Legislativo. 9:30, sesión 615 del Pleno de la Asamblea Nacional. Arrancará con el himno nacional de la República del Ecuador y tendrá lugar el debate de una resolución para exhortar al Gobierno Nacional que adopte como prioridad el desarrollo vial del corredor Ambato-Guaranda-Babahoyo para que sea parte del programa de concesiones a nivel nacional. Asimismo, el primer debate del proyecto de ley reformatoria de la codificación de la ley del anciano. 11 de la mañana, rueda de prensa del asambleísta José Chalá junto con legisladores de Imbabura y la presentación del proyecto de ley orgánica de geoparques mundiales de la UNESCO en el Ecuador. Será en la sala de prensa planta baja, Palacio Legislativo. A las 12 horas, sesión 616 del Pleno de la Asamblea Nacional. Arrancará con el himno nacional de la República del Ecuador y tendrá lugar asimismo el juicio político a la exministra de Salud Pública, la doctora María Verónica Espinosa Serrano. Queremos anticipar también que para las 8 de la mañana de este martes está prevista la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico que conocerá la objeción parcial que remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional al proyecto de ley que apunta a la derogatoria del denominado impuesto verde. Reiteramos, 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para tramitar este tema. Hasta aquí las noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche, que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.